Espera en las promesas de Dios. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más y pues bueno, estamos hablando acerca de cómo obtener fuerza para vivir. Ya hemos visto que necesitamos permanecer en Él, confiar en Él y bueno, pues saber que solamente Dios nos puede dar la fuerza para poder pues enfrentar todas las situaciones por las que estamos pasando. Realmente, bueno, podemos estar pasando por muchos problemas. Quizás en estos momentos te encuentres en tu cama postrado, enfermo, probablemente estés en este momento escuchando este mensaje y tienes una carga inmensa en tu corazón por algo que hiciste o tal vez estás enfrentando un problema económico del cual no puedas salir. Tal vez también estés enfrentando alguna pérdida de algún ser querido o alguna situación que tal vez te haga pensar que no puedes hacer más, que ya estás cansado, que ya no puedes seguir más adelante y a veces pues sentimos el deseo de no dar un paso más. Dios quiere hablarnos a través de su palabra y quiero recordarte un versículo, solamente quisiera hablarte de un versículo el día de hoy. Se encuentra en Juan capítulo 5 versículo 24. Dice este pasaje: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Este pasaje es un versículo sencillo, pero que encierra tanta promesa, tanta bendición y tanta enseñanza para ti y para mí en los momentos de dificultad por los que pasamos, y nos enseñan precisamente a esperar en el Señor, a poder saber que en Él solamente podemos poner toda nuestra esperanza. Dice al principio, dice Jesús, dice: de cierto os digo. Esto significa en verdad te digo, y esto nos anima porque podemos confiar en Jesucristo, podemos saber, como dice Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Todo lo que Dios, todo lo que Jesús nos habla en su palabra es verdad. Quizás escuchamos noticias, escuchamos quizás comentarios de diferentes personas de las cuales quizás pueda depender una nación o pueda depender una empresa, en fin, pero pues a veces esas palabras no sabemos con qué intención se dicen, cuál es la finalidad, por qué intención tienen de compartir algo, y la verdad pues eso nos genera en algunas ocasiones cierta desconfianza y aún cierta incertidumbre. Sin embargo, en Jesús podemos confiar y podemos saber que lo que Él dice es siempre la verdad. Él siempre nos va a hablar con total sinceridad respecto a nuestra situación, y Él quiere decirte en este día que confíes en su palabra, que confíes en lo que Él te dice. ¿Y qué es lo que nos dice en este momento? ¿Cuál es la promesa que Él nos da? Bueno, pues Él nos dice que si nosotros oímos su palabra y creemos al que le envió, estas son las condiciones de la promesa que Jesús nos está diciendo. Oigamos la palabra de Dios, oye la palabra de Dios. Yo no sé en este momento si has escuchado últimamente la palabra de Dios. En medio de todas las noticias, en medio de todo lo que te digan, este es el momento preciso para escuchar la palabra de Dios. Este es el momento en que podemos nutrirnos de la palabra de Dios, nutrirnos de la verdad. Y no solo eso, algo que Dios quiere es que puedas escuchar la palabra, pero creer en Jesucristo, creer que Dios envió a Jesucristo. Y en particular quiero decirte esto: si tú no has tomado la decisión de arrepentirte de tus pecados, no has tomado la decisión de creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y Señor de tu vida, Dios en este momento te está diciendo: cree en Él, cree en Jesucristo, escucha su palabra y léela. Y fíjate el hermoso mensaje que Dios nos da a través de las Escrituras, y yo espero que tú puedas leerlas. Cuando te sientas en medio de dificultades, vas a encontrar numerosas promesas en tu vida, pero en particular la más grandiosa en estos momentos es que Él nos ofrece salvación en Jesucristo. Entonces lee la palabra, lee, y como
como hemos estado viendo en algunos versículos de Juan, la intención de Juan al escribirnos de este evangelista es que nosotros escuchemos lo que Jesús ha hecho, los milagros que Él hizo, y que sepamos que Él no fue solamente una persona que vivió y que pasó desapercibido por este mundo. Jesucristo vino a hacer una obra de redención, enviado por el Padre por amor a la humanidad. Jesucristo dio su vida por ti y por mí, y en estos momentos debemos de aceptar este mensaje. Esta es la intención del evangelista, que escuchando el mensaje de Dios, todo lo que Jesús hizo en esta tierra y viendo las maravillas que hizo, la libertad que le dio a las personas, aún de la enfermedad, como vemos al principio de este capítulo, podemos nosotros darnos cuenta que Jesús es poderoso, que Jesús realmente lo que promete lo va a cumplir. Y sabemos esa historia, que Él murió ciertamente, fue crucificado, pero también nos dice la palabra de Dios que Él resucitó. Y ese poder de la resurrección de Jesucristo, ese poder y esa victoria que Jesús tuvo sobre la muerte, es la misma que nosotros, en la que podemos confiar el día que muramos. Podemos saber que Jesucristo nos va a dar esa vida eterna como nos lo está prometiendo aquí. Solamente tenemos que oír su palabra y creer en Jesucristo. Esa es la intención. La fe tiene que estar puesta totalmente en Jesucristo, y si nosotros pues nos acercamos a esta palabra de verdad, la oímos y creemos en Jesucristo, que fue el enviado de Dios, entonces esta es la hermosa promesa: tenemos vida eterna. Y como veíamos en una ocasión anterior, esta vida eterna comienza desde el momento en que tú lo recibes en tu corazón, en el momento que tú te arrepientes de tus pecados, en el momento en que tú pones tu fe en Jesucristo. En ese momento comienza esa transformación en tu corazón, y Él te empieza tu vida eterna. Sabemos que cuando muramos vamos a ir con el Señor, porque Jesucristo así nos lo prometió, y en este evangelio lo dice, y nosotros podemos confiar que Jesús fue a prepararnos un lugar allá en el cielo. Entonces, sea cual sea la situación que enfrentemos, lo peor que pudiéramos pasar es que tuviéramos que partir, tuviéramos que ir a la presencia de Dios. Y mi pregunta es si estamos listos para hacerlo. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor nos llama a cuentas? Este es el momento de creerle a Dios. Este es el momento de escuchar su palabra y creer en Jesucristo como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida. Y entonces, a partir de ese momento tendremos vida eterna, y dice aquí, y no vendrá a condenación. Esta es la promesa también, que nosotros no vamos a ser condenados por nuestros pecados, porque Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz. Por eso es necesario arrepentirnos, por eso es necesario pedirle perdón a Jesucristo, a Dios, para que Él nos perdone, nos limpie, y entonces venga la paz, la reconciliación con nuestro Señor al creer en Él. Y entonces el Señor nos da una vida nueva que tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Dice: no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si en este momento nos sentimos tan mal, si en este momento sentimos que estamos en la oscuridad, nos sentimos como si estuviéramos muertos, el Señor en este momento nos da una vida nueva, una vida eterna. Y la verdad es que yo te animo a que en este momento confíes en nuestro Señor y pongas toda tu esperanza en Él. Que el Señor te bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima.